El mensaje de esta noche ha estado presente en innumerables ocasiones a lo largo de los últimos 10 años. ¿Eres protestante o católico? Y al parecer, esa no es una pregunta que se le haría a un adventista del séptimo día. Pero, últimamente se ha hecho más prominente y me gustaría dirigirme a este tema mientras iniciamos esta semana. Porque es extremadamente importante para nosotros, para nuestro entendimiento personal. Esto no se trata acerca del sábado o del domingo, se trata acerca del Evangelio. Al cómo funciona la salvación, eso es lo que vamos a ver y vamos a enfocarnos en este aspecto esta noche. La razón por la cual llegó este tema a mi mente fue porque me llamó la atención desde hace años ya y fue tras haber visto un artículo en una revista que fue lanzada en 1999. Esta revista tenía un pequeño cuestionario en una de sus columnas y vamos a revisar ese cuestionario esta noche. Y voy a hacerles una pregunta acerca de las posiciones o asuntos en este cuestionario. No les pido que levanten su mano o la agiten, solamente que piensen en las preguntas y decidan en privado cuál es la respuesta correcta. Ahora la vamos a poner en pantalla para que puedan ver qué es lo que estamos haciendo y el cuestionario comienza así. Tendrán la primera columna y la segunda columna. Pueden elegir el 1 o el 2. Y así, en su mente, saquen ustedes mismos su conclusión o su elección acerca de cómo funciona la salvación. Aquí tenemos el primero de cómo es nuestro entendimiento de Dios, que está fundamentado en lo que Cristo hizo por nosotros. Después tenemos otro fundamento en el cual se presenta lo que ha hecho Cristo por nosotros y en nosotros. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál sería nuestra elección? ¿Cómo es el trabajo de Cristo? ¿Opción 1 o 2? Ok, aquí ahora vamos a ir con la siguiente. ¿Nosotros somos justificados solamente por los méritos de Cristo? ¿O somos justificados por los méritos de Cristo y por el trabajo del Espíritu Santo en nosotros? Así que, ¿solo Cristo o Cristo y el Espíritu Santo? La siguiente. Dios nos da derecho de estar con Él por declararnos justos a su vista. O simplemente nos declara justos a sus ojos. Ya, somos justos. O la afirmación que dice que Dios nos da de estar con Él al hacernos justos ante sus ojos. Entonces, ¿nos declaramos justos o Dios nos hace justos? Y por último, después de aceptar la justicia de Cristo, el creyente experimenta un momento de nuevo nacimiento. En otras palabras, después de haber sido justificado, el creyente recibe el nuevo nacimiento que resulta en la transformación de vida y carácter. O es después de un nuevo nacimiento que es entonces cuando Cristo nos justifica. Y bueno, aquí tenemos nuestro pequeño cuestionario, una columna de declaraciones impares y en la otra tenemos las declaraciones pares. Ahora bien, más allá de cualquier entendimiento profético o entendimiento doctrinal, aún más allá de esto, se resalta la importancia de nuestro entendimiento correcto de cómo estamos delante de Dios y al lado de Cristo. Nuestra experiencia personal con Él, por medio de la fe, la relación que nos da seguridad de que somos salvos en sus manos y que estaremos seguros en todo momento. Así que esto es realmente importante. No periférico, no es un asunto menor, sino crucial. Ahora bien, voy a seguir leyendo esta misma columna. En este mismo cuestionario, si eligieron las opciones de la segunda columna, entonces hasta cierto punto, al menos, se inclina hacia la enseñanza
que el catolicismo romano ha adoptado desde el Concilio de Trento en el siglo XVI. Todas las declaraciones de la primera columna reflejan la enseñanza bíblica de que nuestra posición correcta ante Dios no se basa ni siquiera en lo que Dios puede hacer en nosotros, sino únicamente en lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar, a través de su vida y su muerte. Y así quedamos. ¿Eres católico o protestante? Ese era el reto de esta columna en particular. Protestantes en la columna izquierda y católicos en la columna derecha. Esta última posición, la de la segunda columna, ha sido atractiva para los católicos romanos y algunos adventistas. Y así fue que estas declaraciones de la derecha reflejan la idea de que nuestra posición correcta ante Dios se basa no solo en los méritos de Cristo que se nos imputan, sino también en lo que Cristo hace en nuestras vidas. Este mismo artículo fue reiterado en otro artículo aproximadamente un año después, en el año 2000, por el mismo autor. Déjenme leer un poco más para que tengan una idea completa de lo que se dice aquí. Desde la Reforma, los luteranos, junto con la mayoría de los protestantes, han insistido en que la justificación por la fe es un acto por el cual Dios nos declara justos. Esto ha terminado en la columna de la izquierda. Los reformadores enseñaron que la justificación era algo que Dios hace por nosotros, no en nosotros. Nada de lo que sucede en nosotros nos da méritos para poder ser justificados de alguna manera ante los ojos de Dios. Somos justificados solo por lo que Cristo hizo por nosotros, aparte de nosotros, fuera de nosotros. Y quizá eso sea suficiente para entender esta perspectiva de la cual es el desafío para nosotros hoy. Entonces surge la pregunta, ¿cómo vamos a lidiar con esto? ¿Cuál será nuestra solución? ¿Cómo vamos a responder? Bueno, cuando leí estos artículos en particular, mi mente se remontó 30 años atrás en la Pacific Union College, en los años entre 1976 y 1979, cuando estaba enseñando en esa universidad. Y por supuesto, puede que alguno de ustedes haya escuchado sobre otro caballero que estaba también durante esos años en la Pacific Union College, con el nombre de Desmond Ford. Él no era el único que estaba involucrado. De hecho, él tenía un amigo suyo llamado Robert Brisby, que también vino de Australia, y otro amigo suyo llamado Jeffrey Paxton. El señor Paxton no era adventista, pero sí era muy conocedor de los adventistas del séptimo día, e incluso escribió un libro después de esa época llamado La Sacudida del Adventismo. Ese libro fue impreso en 1977. Ahora bien, escuche con mucha atención lo que dijo en este libro. Mientras que Roma enseñó que la justificación significa ser al creyente solo por la obra de renovación interior en su corazón, esa es la segunda columna, los reformadores enseñaron que la justificación es la declaración por Dios que el creyente es justo sobre la base de la justicia de Cristo, solamente que está fuera del creyente. Por lo que los reformadores, los protestantes enseñaron, lo que está en la primera columna, para enfocarse en el Cristo que mora en nosotros, es abandonar la doctrina de la reforma y la justificación. Ahora que es una declaración muy fuerte, ¿cierto? Centrarse en el Cristo que mora en nosotros es abandonar la reforma de la doctrina de la justificación. La gracia de Dios siempre se refiere a Dios y nunca a lo que hay en el corazón del creyente. Ahora, esas son unas declaraciones en ese libro que salió entre esos años. Y luego encontré otro pequeño artículo que circulaba en ese momento por alguien que estaba muy enamorado de las enseñanzas del Dr. Ford durante ese mismo tiempo, y también tenía un cuestionario en su trabajo. ¿Qué trabajo me da aceptación ante Dios? ¿La obra que Cristo hizo cuando vivió en esta tierra o la obra que el Espíritu Santo hace en mi vida? ¿Qué trabajo me da aceptación delante de Dios? Creo que sabes lo que va a decir. La obra que Cristo hizo cuando vivió en la tierra, y luego él hace esta pregunta. ¿Dónde tiene lugar la justificación? ¿En la experiencia del creyente en la tierra o en los atrios de Dios en el cielo? Y su respuesta será, en los atrios de Dios en el cielo. Es donde se lleva a cabo nuestra justificación.
Y finalmente dijo, ¿qué significa el verbo justificar? Justificar significa declarar justo, o justificar significa hacer justo. Bueno, por supuesto volverá a decir que se declare justo. Así que nuevamente un paralelo muy distinto aquí. Y luego en una revista, su revista Present Truth, Robert Brinsmead dijo exactamente lo mismo. Todo esto sucedió en esos años de mucha controversia en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como dije antes, cuando me encontré con estos artículos hacia final de la década de los 90 y principios de los 2000, me vinieron a la mente todo tipo de recuerdos. Porque, hermanos y hermanas, los problemas que atormentaban al Dr. Ford en la Pacific Union College durante esos años no eran los problemas en 1844 y un juicio que solo salió más tarde, aproximadamente en 1979. Los problemas que le preocupaban mientras pasaba su tiempo tratando de persuadir a las clases de la escuela sabática y en varios lugares del país eran los problemas de justificación por la fe. Esa era su preocupación. Él quería que la Iglesia Adventista cambiara su posición en cuanto al entendimiento de cómo una persona puede ser salva. Su preocupación era el tema de la salvación, y puso su tiempo y concentración en este tema. Así que cuando vi este reto otra vez, no en un seminario universitario esta vez, sino en una de las hojas de una revista adventista, ustedes podrán imaginarse entonces mi preocupación, porque realmente me sentí fuera de lugar. Porque pensé que tal vez no nos habíamos ya ocupado de eso. Pensé que eso era un tema claro, que ya se había solucionado. Pero las cosas que no se tratan siguen volviendo, ¿cierto? Y no parecen llegar a ninguna conclusión final. Entonces lo que vamos a hacer esta noche es que vamos a tratar de examinar las Escrituras y el espíritu de profecía por unos minutos para ver cuál de esas dos columnas está realmente apegada al testimonio bíblico. ¿Cuál es protestante? ¿Cuál es el verdadero significado de la justificación por la fe? Tomen sus Biblias y comencemos con nuestra investigación. Comencemos con Romanos. Romanos capítulo 5. Encontramos que el primer versículo dice simplemente: por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justificación nos da paz. Nos da también la seguridad de que Dios nos ha aceptado. Y amigos, lo único que haremos esta noche es estudiar la justificación. No vamos a tocar el tema de la santificación, solo justificación. Ahora bien, si vamos atrás, el tema central de Pablo durante toda esta sección es sobre la justificación por fe. Regresemos al capítulo 4 y al versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y nuestros pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputará pecado. Ahora, un sinónimo de justificación es el perdonar. Dice que nuestros pecados son cubiertos, que hemos sido perdonados. El Señor no nos ha imputado pecado pasado. Ahora, compartiré algunas declaraciones de la Biblia y algunas del espíritu de profecía. Lo siguiente que leeré se encuentra en el discurso del Maestro Jesucristo, página 97. El perdón de Dios, recuerden que esto es justificación, no es solamente un acto judicial por el cual se libre de la condenación. Ahora, cuando dice no es solamente, quiere decir que es eso, pero también es algo más. Es un acto judicial, es una declaración de Dios, pero es más que eso. Y ahora habla del perdón. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón. Volvemos a la justificación. Cuando oró, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí vemos eso. Interesante. Dentro de mí, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, el sinónimo de perdón. Ahora, ¿cuál columna está sonando eso? Review and Herald, agosto 19 de 1890. El ser perdonado, en la forma que Cristo perdona, no solo es recibir perdón, sino también ser renovado en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice, te daré un nuevo corazón. Ahora bien, recordemos que nos estamos enfocando en el perdón, no estamos hablando de santificación, estamos hablando del perdón. Y aquí dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente y al mismo tiempo una mente nueva. Ahora bien,
Regresemos a las Escrituras. Vayamos al libro de Tito, capítulo 3, versos del 5 al 7. Ahora recordemos que aquí se nos está hablando de cómo nuestra salvación se lleva a cabo. Dice aquí, Tito 3, 5 al 7. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Y aquí está la palabra clave, nos salvó. ¿Cómo? Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que derramó abundantemente en nosotros por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ahora noten el tema central aquí, en el cual se nos llama herederos y en la esperanza de la vida eterna. Ahora, si lo notamos, está en efecto hablando del acto justificador de Dios y cómo se lleva a cabo. Pero bien, ¿cómo es que lleva a cabo? Y la palabra lo hace es en dos frases. El lavamiento de la regeneración. ¿Acaso es eso lo que pasa cuando bajamos a las aguas del bautismo? Bueno, en efecto sí pasa. Pero debería ser mucho más que eso, ¿cierto? Recordemos que hubo un ladrón en la cruz que nunca fue bautizado, pero estoy seguro que el lavamiento del Espíritu fue llevado a cabo en su corazón, ese día en esa horrible cruz. Y así fue como se dio el lavamiento de regeneración. Regeneración significa producir algo renovado. Por eso finaliza el versículo 5 diciendo, en la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué columna se refiere esto, hermanos? ¿Cuál columna? Estamos viendo que el Espíritu Santo está involucrado en el proceso. Es Él quien se encarga de renovar desde lo más profundo de nuestro ser. Ahora vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Let's try another text. 1 Corinthians chapter 6, verse 11. 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Ahora lo que dice Pablo aquí suena como si estuviera diciendo las cosas al revés en términos de progresión lógica. Dice así, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Acaso está confundiendo su teología aquí? Empezó con el lavamiento, luego fue a la santificación y después llegó a la justificación. ¿Qué acaso no tenía que ser al revés? ¿No debía ser primero justificación, después lavamiento y después santificación? Según la primera columna, primero va la aceptación, después la declaración y finalmente el lavamiento y la santificación. ¿O es que acaso para Pablo el acto de salvación se da en un solo proceso, que solo se nombra con diferentes nombres para ayudarnos a comprenderlo mejor en todo el proceso? Entonces lavar, santificar y justificar es realmente lo mismo. Note cuidadosamente que la palabra santificar significa apartar para un uso santo. ¿No es eso lo que pasa cuando estamos justificados? ¿Perdonados? Estamos apartados y estamos lavados. Eso es hacia adentro. Y por favor note que el Señor Jesús y el Espíritu Santo están involucrados en ese proceso, ¿cierto? No solo Jesucristo, no solo el Espíritu Santo, ambos. Romanos capítulo 8. Echemos un vistazo a las cosas que son iguales o paralelas o que son sinónimos entre ellas. Romanos 8, versículo 1. Let's look here at what things are equal or parallel or synonymous with each other. Romans chapter 8, beginning with verse 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Jesucristo, los que andan según la carne, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, verso 9, mas vosotros no vivís en la carne, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo vive en ustedes, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora fíjense en esos versos. Primero en Cristo Jesús, verso 1. En el Espíritu de Dios, verso 9. Dice aquí que el Espíritu vive en nosotros. Ahora vamos al verso 10. Entonces Cristo vivirá en ustedes. ¿No serán todos como si estuvieran diciendo lo mismo con diferentes palabras? Son muy sinónimos, ¿cierto? En Cristo,
Cristo en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo en. Me parece que está hablando esencialmente de la misma cosa. Y la columna 1 no es exactamente lo que están diciendo, ¿cierto? Probemos otra declaración, o dos, o vamos a tomar un par, de los escritos de la hermana White. Palabras de vida del Gran Maestro, página 127. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Por favor, note que el pecador, viniendo a la cruz y rindiéndose ante Cristo, ocurre esa nueva creación. Se le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, estamos hablando de justificación. Justificando. Nuevo corazón. Nueva criatura. Una creación nueva. Comentario bíblico, volumen 6, página 1098. Recibiendo su justicia imputada mediante el poder transformador del Espíritu Santo. ¿Cómo se nos imputa la justicia? Por el Espíritu Santo. No solo la obra que Cristo hizo hace 2000 años. Y quizás el más claro de todos se encuentra en el volumen 1 de Mensajes Selectos, página 394. Habiéndonos hecho justos mediante la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos. ¿Qué viene primero? ¿Pronunciar, declarar y contar? ¿O hacer? Habiéndonos hecho justos, Dios nos declara justos. Me parece que hay una inferencia muy fuerte de que la segunda columna es verdaderamente el camino del Evangelio, ¿cierto? Probemos con un par de textos bíblicos más. Juan, capítulo 3. Ya saben de qué habla el tercer capítulo de Juan, Jesús y Nicodemo, teniendo esa famosa charla. Y claro que siempre nos enfocamos en Juan 3, versos 16. Pero veamos los versos 14 y 15 por un momento. Jesus and Nicodemus having that famous conversation. And of course we always focus on John 3:16, but look at verses. Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que creer en Jesucristo significa tener vida eterna. Ahora, exactamente como dijo Jesús que eso pasaría. Es interesante, vamos a regresar a los versos 3 y 6. El verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 6 sigue diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿cómo es que podemos creer en Jesucristo y tener vida eterna? ¿No es a través de la experiencia del no nacimiento que luego produce esa vida en nosotros? Bueno, esa aceptación es con Dios, y es a través del Espíritu, no aparte del Espíritu. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos de 22 al 24. Vamos a ver cuáles son las cosas que son prácticamente iguales, que son sinónimos. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Así que el nuevo hombre es creado, y la misma frase que aparece ahí, dice que somos renovados en el espíritu de vuestra mente. Muestra cómo ese hombre es creado, ahí nos está explicando cómo es creado. Ahora vayamos a un texto más, Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Y dice así. Ahora, para ver, antes de leerlo, hay que ver el contexto en el que estamos hablando. El versículo 16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Ahora saltemos al verso 29 para ver cómo se describe esta justificación. Versículo 29. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Así que la justificación de Dios se da cuando Cristo vive en mí, no fuera de mí. Ahora leeré una declaración más de Mensajes Selectos. Mensajes Selectos, volumen 1, página 366. Pero aunque Dios puede ser justo y justificar al pecador mediante los méritos de Cristo, ningún hombre puede cubrir su alma con las vestiduras de la justicia de Cristo mientras practica pecados conocidos o descuida deberes conocidos. Dios requiere la entrega total del corazón antes de que tenga lugar la justificación. ¿No suena un nacimiento nuevo? La entrega completa del corazón antes de que tenga lugar la justificación. Y para que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua a través de una fe viva y activa que obra por el amor y purifica el alma. Ahora, hermanos y hermanas, les dejaré a ustedes decidir cuál de las dos columnas es bíblicamente correcta, la que esté en más armonía con las Escrituras. Estoy firmemente convencido que la columna 2 es la columna bíblica, la columna protestante, y algo ha ido trágicamente mal en el etiquetado de estas dos columnas. Ahora bien, esto no está inspirado, pero al menos quería compartir una cosa con ustedes que puede darnos una pequeña idea de que no estamos en el campo izquierdo, en este caso, con nuestra propia pequeña tangente. Me encontré con esta declaración de Elder Jan Paulsen, nuestro expresidente de la Conferencia General. Dice que cometemos un error desafortunado cuando definimos la justificación tan estrechamente que significa solo una declaración legal de absolución en la primera columna. Cuando un hombre es justificado, recibe al mismo tiempo tanto la justicia imputada de Cristo como el Espíritu Santo en su corazón. Pensé que era una buena declaración, una declaración bastante clara. Otro de nuestros eruditos, un estudioso del Nuevo Testamento, Ivan Blazen, lo dijo así: la justificación implica la recepción del Espíritu sin duda. La recepción del Espíritu pertenece al evento de la justificación. Blazen también dice: un examen de todos los usos de la frase en Cristo indica que se refiere a una conexión personal con Cristo y no solo a algo que es legalmente cierto. Así que, esta ha sido una posición del adventismo del séptimo día durante mucho tiempo. La justificación es una obra interior del Espíritu Santo. La justificación es una obra de Cristo y del Espíritu Santo. Es ser justo, de hecho. Si quieres regresar a E.J. Waggoner, siendo justificados, eso es ser hecho justo o hacedor de la ley. Ser justificado es ser hecho justo. Y solo tienes que darte cuenta de lo contrario a la teología de la mayoría de las iglesias cristianas sobre la salvación. Esa es una declaración audaz de que la justificación nos hace justos. Muy pocos eruditos cristianos creen que eso sea cierto. Elder Waggoner lo dijo nuevamente: justifica al impío haciéndolo piadoso. Bueno, como digo, esas no son declaraciones inspiradas, pero al menos da una perspectiva adicional a esto para ayudarnos a comprender que esto no es solo una creencia extraña del adventismo. Está bien, ¿cuál es el problema? ¿Cómo fue que surgió esto? Que la primera columna es protestante y la segunda columna es católica. Y si cree que la segunda columna será etiquetado como católico. Y eso ha estado sucediendo durante unos 10 años en nuestra iglesia adventista del séptimo día. Este es un desarrollo bastante nuevo en este tipo de etiquetado. Así que decidí que volvería y revisaría algunas de las declaraciones de reformadores protestantes más importantes sobre la justificación por la fe. Martín Lutero. Déjame compartirlo con ustedes. No voy a dar referencias porque están involucrados en el volumen 2 o volumen 44 de las obras de Lutero. El hombre escribió demasiadas cosas. Pero aquí hay algunas declaraciones. Este movimiento de justificación es la obra de Dios en nosotros. ¿A qué columna alega? Él, por lo tanto, Cristo, por tanto, nos trae a sí mismo y nos transforma. Es así en Romanos 5, como somos justificados por la fe. Nos transforma. Eso es hacernos justos. Por lo tanto, es al Cristo a quien la fe se aferra y que vive en el corazón es la verdadera justicia cristiana, por lo que Dios nos cuenta justos y nos concede la vida eterna. ¿Notaron eso?
El Cristo que vive en el corazón es justicia. Por eso Dios nos cuenta o declara justos. El vivir precede al declarar. Pero en lo que respecta a la justificación, de nuevo está limitando su declaración aquí con la justificación. Pero hasta ahora la justificación se refiere a Cristo. Y debo estar tan unido a Él que Él vive en mí y yo en Él. La fe debe enseñarse correctamente. Es decir, que por ella estás tan cementado a Cristo, que Él y tú somos como una sola persona que no puede ser separada. Esta fe nos une a Cristo y a mí más íntimamente de lo que un esposo está unido a su esposa. Cristo en mí debe ser como lo que leímos en el texto pasado. Ahora otra declaración. ¿Qué es lo que justifica? El Espíritu Santo es quien justifica. Directamente lo dice. Es el Espíritu Santo quien se busca para justificación. Al inicio de su sermón, en Juan capítulo 3, este capítulo declara que por sobre todas las cosas, y así lo dice Lutero, que este capítulo declara por encima de todo la fe en Cristo, que es la única razón y es lo único que nos va a justificar ante Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? El capítulo del nuevo nacimiento trata sobre la justificación, no la santificación. Así que tenemos una extraña anomalía, ¿no? El que se dice que es el reformador protestante más importante de nuestra época, ahora está declarando lo que es la columna 2, que se supone que es católica. ¿Qué está pasando? Bueno, les diré exactamente qué está pasando. Y podemos leerlo de personas que han pasado su vida estudiando estos temas. Escuchen cuidadosamente. Con el tiempo, los luteranos comenzaron a trazar una distinción cada vez más aguda entre el evento de ser declarados justos, al que llamaron justificación, y el proceso de ser hechos justos, al que ellos llamaron santificación. ¿Quién hizo eso? Luteranos. No Lutero, sino los seguidores de Lutero. El concepto de justificación de Lutero, su concepto de la presencia de Dios en el creyente, todos fueron rechazados o modificados radicalmente por quienes lo siguieron. ¿No es impresionante? La comprensión de Lutero de la justificación y la salvación fue rechazada o modificada radicalmente por los luteranos, que lo siguieron. Y por supuesto, quien inició este proceso fue su pupilo y a quien entrenó como su asociado personal, Melacotón, y comenzó a transitar por ese camino. Él fue. Otro hombre que lo siguió fue Martin Chemnitz, quienes comienzan a codificar enseñanzas luteranas. Ellos comenzaron a cambiar todo. Y dijo que no hay evidencia en las Escrituras para la justicia interiorizada. Cristo en ti es figurativo. Somos contados como justos, aunque no somos realmente justos. ¿Pueden creerlo? Pero eso fue exactamente lo que comenzaron a enseñar en la Universidad de Pacific Union hacia final de la década de los 70. Y lo que al parecer está regresando a verse ilustrado en el cuestionario que les mostré. Así que la realidad es, mis amigos, que los ortodoxos y el luteranismo siguieron las enseñanzas de Chemnitz y renegaron la posición de Lutero. Realmente extraños momentos en la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Ahora, les mostraré una declaración aquí. La justificación solo legal, que es la primera columna, es un luteranismo escolástico, posterior a la Reforma. ¿Qué tal eso? Un pensamiento posterior a la Reforma, no uno unido a la Reforma, fundado por los eruditos que siguieron a Lutero. Y esa percepción del Evangelio con respecto a la justificación ha penetrado en la mayoría de iglesias protestantes, especialmente las iglesias protestantes conservadoras tales como los baptistas y etcétera, que consideran esta creencia como el correcto entendimiento del Evangelio y de la justificación por la fe. Y ahora ya tienen un poco de contexto de cómo surgió esta creencia. Bueno, y por si no lo han notado, hay una tercera columna, ¿no? ¿Qué creen que debamos entender en el caso de rehacer estas columnas en un tercer peldaño? De alguna manera hay un error, ¿no? La primera columna no es protestante y la segunda no es católica.
La primera columna es evangélica y la segunda es bíblica o protestante. Claro, si tomamos en cuenta el gran líder del protestantismo, Martín Lutero. Así que tenemos un serio problema aquí. El camino de la salvación que se nos dice que debemos seguir no es adventista ni bíblico. Es una posición evangélica que proviene de eruditos luteranos, el cual ha sido transferido a través de muchas iglesias y que ahora muchos cristianos creen firmemente, la cual no está conectada al evangelio de ninguna manera. Entonces, ¿qué necesitamos descubrir? Bueno, tenemos que averiguar lo que esta tercera columna contiene. Si la segunda columna no es católica, ¿cuál es católica? ¿Cuál es la creencia de salvación católica? ¿Cuál es su entendimiento en el cómo una persona es salva? Y déjenme decirles que lo que descubrí es muy interesante. Estaba en las mismas columnas, artículos en lugar de que compartí con ustedes antes, estos mismos artículos. En esos mismos artículos había una muy clara designación de demostración de cómo funciona el sistema católico de salvación. Así que echaremos un pequeño repaso antes de continuar para ver qué sacamos de aquí. En el sistema católico, la justificación se infunde en la vida del creyente. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí nos imputaron, y luego nos impartieron, y ahora nos infundieron. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, básicamente la palabra imputado significa acreditado. La justicia de Cristo se acredita en nuestra cuenta. Somos contados ante Él como si nunca hubiéramos pecado. La palabra impartida significa compartir la justicia de Cristo, que Él comparte con nosotros a través del Espíritu Santo, momento a momento. Pero, ¿qué significa infundir? Bueno, amigos, si les llegara a pasar un accidente y perdieran algo de sangre y los llevaran al hospital, y la única forma de salvarlo usted fuera una transfusión de sangre, te infundirías con la sangre de otra persona. Ahora, después de unos 3 días, necesitarías un trasplante de corazón. Y tú llegaras a la conclusión de, creo que se equivocaron. ¿Podrían quitarme esta sangre de mi cuerpo? Creo que eso no va a pasar. Porque cuando esa sangre entra a tu cuerpo, se convierte en parte de tu sistema y llega para quedarse. Entonces, la justicia infundida significa algo así como llenar una imagen con justicia y eso es tuyo. Y lo tienes para siempre y te pertenece. Te posee, pertenece a ti. Así, imputado significa acreditados, impartido significa compartido, y momento a momento. Ahora bien, siempre que tu mano esté estrechando la mano de Cristo. E infundido significa que forman parte de alguien para quedarse. La justificación se infunde en la vida del creyente. Ahora, ¿cómo llega? ¿Cómo se infunde esta justificación en ti para que la tengas? Bueno, aparentemente no por la oración, o no por el estudio de la Biblia, solo a través de los sacramentos administrados por la propia Iglesia Católica Romana. No hay otra manera. No serás justificado por la oración, por rendirte, por confesarte, creyendo, a menos que los sacramentos sean aplicados a tu vida. ¿Pero qué significa esto? Roma enseña que todo esto, por cierto, están en los artículos con los que comencé. Roma nos enseña que este mérito salvador no queda fuera de nosotros, sino que se convierte en algo que sucede dentro de una persona. Un cambio que le da a esa persona mérito ante Dios. Ahora, que has sido infundido con justicia, tienes esta justicia dentro de ti. Por lo tanto, puedes merecer algo. Aquí hay una declaración de catecismo. Esto está tomado directamente del catecismo romano. Podemos merecer para nosotros mismos y para todos los demás la gracia que se necesita para obtener la vida eterna. Porque hemos sido infundidos con justicia, porque ahora eso es parte de nuestro sistema, los sacramentos nos lo han dado y esa es la forma en que recibimos esta justicia. Pude haberlo dicho de otra manera, pero lo voy a leer de nuevo. El sistema católico romano se basa en la noción crucial de que todo lo que Cristo ha hecho o hace por una persona viene mediado a través de la iglesia misma. La salvación se dispensa a los fieles solo a través de la iglesia y sus sacramentos, y obviamente el sacerdocio. Esa es la única manera de recibir salvación.
El camino católico de salvación es un vasto sistema sacramental que ve la gracia como mediada por los sacramentos administrados por sacerdotes ordenados. Los sacramentos y los sacerdotes humanos son el canal de la gracia salvadora. Y pues ahí lo tenemos, está muy claro. Ahora nos queda una pequeña parte de la columna. Cuando una persona va a la confesión, el penitente recibe la absolución de los pecados de los sacerdotes o el confesor. La culpa del pecado y sus penas eternas son absueltas por el sacerdote, pero las temporales, las penas terrenales no. Estas últimas deben ser satisfechas o eliminadas a través de indulgencias. ¿Pero qué son las indulgencias? Estas indulgencias se basan en el llamado tesoro del mérito, una vasta reserva de mérito excesivo que Jesús y los santos han ganado a través de sus vidas rectas. Entonces ves que Jesús y los santos obtuvieron más mérito por sus buenas obras y lo necesitaban para su salvación. Entonces, ¿qué pasa con ese mérito extra que realmente no necesitaban? Bueno, se pone en el banco celestial. El acceso a este tesoro es prerrogativa para la iglesia y es obtenido por los fieles a través de diversas acciones, observancias o compras económicas. ¿Pensaste que desapareció en los siglos XVI y XVII después de que Martín Lutero se pronunció en contra? ¿Qué tal en el año 2000, en el que el Papa declaró el año de las indulgencias? Si te privas de algo de comida, de algún manjar por un tiempo, si vas de peregrinaje o aportas económicamente a la iglesia, debes participar y podrás de este tesoro de méritos que te aportará méritos extra porque eres, sabes, un poco pobre en ellos. Por lo tanto, necesita algunos méritos adicionales para sus seres queridos, méritos adicionales para usted. Y hay todo un banco lleno de méritos y le diremos cómo hacer que trabaje con nosotros para ser salvos. Esa es la posición de la Iglesia Católica. Ahora, déjame preguntarte, ¿esa tercera columna está cerca de la segunda columna? En absoluto. Es totalmente diferente, ¿cierto? La tercera columna nos dice que podemos alcanzar la salvación a través de algunos actos que la Iglesia hace a favor de nosotros, siempre y cuando hagamos lo que ellos nos manden hacer. Entonces y solo entonces podrás tener vida eterna. Mientras que la segunda habla de Cristo morando dentro de nosotros, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, Él nos hace justos. Participamos en el nuevo nacimiento, por lo tanto recibimos la justificación. He intentado resumirlo en mi propia mente con una pequeña ilustración que he anotado para mí. La visión católica de la justificación es como la de un buzo. Llena su tanque de aire, se sumerge y se divierte nadando solo bajo el agua porque tiene mucho aire en los tanques en su espalda. En otras palabras, una cualidad de justicia infundida en su alma. Él lo tiene, es suyo. Los tanques de aire son suyos, le pertenecen, tiene justicia y esto está infundado en su alma. Mientras que en la posición evangélica no tiene ningún tanque de aire. Simplemente se sumerge en el agua y se registra una inmersión exitosa. Estás declarado un buceador. Y luego depende de usted si puede encontrar bolsas de aire allí. En otras palabras, la justicia de Cristo se declaró inmediatamente. Es una inmersión libre. Entonces, ¿cuál es la verdadera posición protestante o bíblica? ¿Recuerda los buzos pasados de moda? Los grandes trajes viejos y toscos, los grandes y pesados cascos. ¿Cuál era su manera de sobrevivir bajo el agua? Tenía una línea de aire, ¿cierto? Y los que estaban arriba tenían que estar seguros de seguir moviendo los engranajes de distancia acuática, o el hombre que estaba abajo del agua no iba a sobrevivir. Y tenían que estar seguros de que esa línea de aire no fuera interrumpida o quebrada. De esa manera es que trabaja la gracia de Cristo continuamente, la cual es impartida. Ahí están las tres perspectivas de la salvación. Si no recibimos el constante aire del canal de la superficie, entonces estamos en una de esas dos columnas y no en la forma de las Escrituras.
we're into one or the other of those. Bueno, hemos visto este pequeño sumario del cual hemos estado hablando esta noche y quiero terminar con una declaración de la cual no diré el nombre del autor, pero que no está alejado de nosotros esta noche. I want to finish up with a statement that I won't mention the author of it, but he's not far from us. Lo que estamos trabajando aquí You might recognize it. I'm son solo dos corrientes distintas. Está la auténtica corriente del Evangelio eterno y está la corriente que se encuentra hoy consagrada en el Evangelio evangélico. Es así. Las dos son conceptos lógicos y coherentes, absolutamente herméticos. Pero como dice la hermana White, los hombres comienzan con una premisa equivocada y ponen todo en relación con ella, que es exactamente lo que ha hecho el protestantismo evangélico. Así que tenemos dos diferentes conceptos de salvación aquí. Tenemos la posición evangélica y la bíblica, ya que no nos enfocaremos ya en la posición católica. La que nos está retando esta noche es la posición evangélica en cuanto a la justificación por la fe, la cual fue promovida por Desmond Ford más de 30 años atrás y que ha sido promovida de aquí para allá en nuestros días. Y quedamos en que si no entiendes este punto correctamente eres católico, y claro, tú no quieres ser católico. ¿Cuál es la premisa oculta bajo todo esto? Y amigos, lo que está oculto es el pecado original, del cual me han escuchado hablar antes. Es la enseñanza de que nacemos pecadores automáticamente, condenados por la naturaleza que heredamos y por lo tanto, por supuesto, no vamos a poder vivir sin pecar porque pecaremos por naturaleza hasta que Jesús venga. Y por lo tanto esa primera columna hace mucho de sentido. Y luego dice que estos conceptos ahora se han sumergido en la Iglesia Bautista, la Iglesia de Cristo e incluso en nuestros grupos más conservadores increíblemente. Ahora están haciendo graves avances en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y creo que esa es la parte increíble. Hoy estamos en la tierra de nadie en el adventismo del Séptimo Día. Si tratamos de integrar algunos de estos conceptos evangélicos en el adventismo del Séptimo Día, no hay coherencia en tener parte de uno y parte del otro. ¿Y sabes lo que estamos haciendo hoy? Al tratar de resolver el Evangelio, estamos teniendo una mezcla heterogénea. Estamos en una cena buffet, pidiendo y tomando algo de aquí y algo de allá. Queremos un poco de esto y un poco de aquello, uniendo cosas que no van con la otra. Pero simplemente sabe bien y a mí me gusta así. No hay forma de que podamos aceptar con seguridad parte del Evangelio eterno y parte del Evangelio vengativo, porque el error eventualmente siempre prevalecerá. Estamos muy seguros de esto. Pasó en siglos anteriores entre el sábado y el domingo, y créanme que este tema se está volviendo muy popular, incluso dentro de nuestras iglesias adventistas del Séptimo Día. Muchos predicadores adventistas están presentando un sistema híbrido de teología, y está sugiriendo, y está surgiendo al mismo tiempo, una combinación entre el Evangelio eterno y el evangelismo protestante. Finalizaré leyendo: mientras más desconozcamos las Escrituras, más fácil se nos hará aceptar cualquier cosa que se nos sea dicha, ya sean sermones o libros. Tal y como Jones y Wagner dijeron 100 años atrás en una conferencia general, están diciendo amén a todo lo que escuchan y de todas las maneras equivocadas. Y es así que estamos diciendo amén a cualquier error mortal que es predicado en nuestras iglesias. Errores que matarán nuestro caminar con Cristo y destruirán la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así es como considero que esto es un tema muy crucial, mis amigos. Si continúa creyendo en la columna 2 como la comprensión bíblica del Evangelio, prepárese para las etiquetas que se le presenten. Vienen cada vez con más frecuencia y estoy escuchándolo más seguido de lo que lo he escuchado en toda mi vida. Quiero finalizar con Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Amigos, estos vientos de doctrina nos llevarán lejos si no somos cuidadosos, y seremos susceptibles a esos engaños si no estudiamos la palabra de Dios con más frecuencia. La verdadera conclusión de la primera columna, amigos míos, es que no podemos obedecer perfectamente a la ley de Dios. Por lo tanto, Él tiene que declararnos justos incluso cuando no seamos justos. Esa es la conclusión. No podemos obedecer conscientemente o consistentemente. Por lo tanto, tenemos una teología de la salvación que permite cierta desobediencia que el proceso de salvación, porque todos seremos así hasta que Cristo venga. Nadie seguirá la ley de Dios perfectamente. Esa es la columna 1. Mas, de nuestra teología está formada por nuestra experiencia que nuestro estudio objetivo nos ha dado. Y si nuestros fracasos han sido en ciertas áreas, queremos desesperadamente una teología que nos dé algo de paz mientras sabemos que nuestro corazón no está bien con Dios. Hermanos y hermanas, estemos seguros de lo que creemos. Tengamos cuidado cuando escuchemos cosas como esta, de las cuales sabemos su verdadero origen. Tengamos cuidado. Gracias por su tiempo y que Dios nos bendiga a todos para que así podamos caminar por el sendero que Él ha preparado para nuestra salvación. Thank you.